Bueno, el tema del webinario del día de hoy es antisepsia y antisépticos. ¿Estamos haciendo bien las cosas? Y el disertante es el profesor y doctor Luis del Río Díez, especialista en cirugía general, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, jefe del Servicio de Cirugía General del Hospital de Emergencias de Rosario, doctor Clemente Álvarez. Además, se graduó de profesor universitario en la Universidad Católica Argentina y es especialista en medicina de urgencia y catástrofes y especialista en colonoproctología. Buen día, doctor. Puede comenzar cuando quiera. Gracias, Guido. No sé si se me escucha bien. Sí, se lo escucha bien, doctor. Bueno, perfecto. Eh, bueno, agradecerle primero a todos los participantes de este webinar que estén conectados a este seminario, que en lo personal me parece muy interesante, muy lindo. Es algo que con lo cual nos vamos a encontrar con algunas contradicciones, con algunas cosas que nos han enseñado y que nos vamos a dar cuenta que nos las han transmitido tal vez mal, las hemos aprendido de una manera errónea. Y cuando el doctor Guillermo Kers me preguntaba cuáles eran los objetivos de este webinar, me animé a escribirle que mi intención era que al finalizar este seminario, este webinar, pudiéramos todos, y sobre todo los que están haciendo el webinar, ser capaces de diferenciar términos que vamos a ver, de ser capaces de reconocer la eficacia y la efectividad de los distintos grupos, sobre todo de los antisépticos, ser capaces de identificar las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos adversos de muchas de las cosas que hoy por hoy no solamente nos han enseñado, sino que vemos a diario, sobre todo los médicos más jóvenes, que nos enseñan en las guardias. Y por último, y tal vez el más importante desde mi punto de vista, es que aprendamos a revisar críticamente, a ser muy críticos de estas ideas previas y conceptos previos que hemos aprendido acerca de un montón de cosas, pero hoy específicamente sobre los antisépticos. Este pensamiento de Herbert Georgi que Alvin Toffler difundiera sobre los analfabetos del siglo XXI, que van a ser aquellos que no sean capaces de aprender, desaprender y reaprender, creo que es muy importante y es un poco el espíritu de esta charla. Hoy vamos a tener que desaprender algunas cosas que hemos aprendido, vamos a tener que reaprender otras y seguramente esto en el futuro va a ir mudando y va a ir cambiando. Y esta frase, que lo mejor es enemigo de lo bueno, que la podemos dar vuelta si queremos, frase atribuida a muchos pensadores, como a Freud, como a Voltaire. Bueno, me quedo con Stephen Covey como el dueño de esta frase, donde lo bueno es enemigo de lo mejor. Y esto muchas veces nos pasa en medicina, donde nos solemos quedar con algo que nos va bien, cuando en realidad hay fuera de esto algo que es mucho mejor. Y se van a dar cuenta que esto pasa muy frecuentemente en el capítulo de los antisépticos. 400 años antes de Cristo, este hombre ya nos decía que podíamos diferenciar de la ignorancia, de la doxa y de la epistemia. Si sacamos a la ignorancia como falta de conocimiento, nos quedamos con dos conocimientos que son la doxa y la epistemia. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, Martín Maglio hace una muy buena separación de lo que es la doxa y la epistemia. La doxa es lo que muchas veces nosotros encontramos en medicina, que es una mera opinión, es un saber muy superficial, es hablar, como decimos muchas veces, por boca de ganso, por boca de un tercero. Es un conocimiento que muchas veces es falso, que muchas veces es engañoso, y se contrapone totalmente con lo que es la episteme, que es un conocimiento sistemático, metódico, crítico, basado en pruebas, que puede ser sometido al falsacionismo y que es el real conocimiento. La idea mía de hoy es que todo lo que yo les transmita sea episteme y que haya nada en lo posible de doxa. Todo esto que yo les voy a contar, ustedes lo van a poder encontrar en cualquiera de estos tres sitios. Si ustedes hacen una captura de pantalla de estos tres sitios, el primero es mi mail personal, donde no tengo ningún problema en mandarle la bibliografía respaldatoria, papers, trabajos,
revisiones sistemáticas de todos los que yo les voy a contar, lo mismo que una página de Facebook, donde van a encontrar muchas charlas y clases de cirugía, o si entran al sitio web que está aquí abajo, donde yo he subido un montón de charlas de cirugía que son totalmente libres y gratuitas con el solo gesto de loguearse, no de suscribirse, sino simplemente de loguearse. Y antes de comenzar el desarrollo, quiero, así como en todos los trabajos deberíamos aclarar que no tenemos conflicto de intereses, yo quiero decirles a todos que no tengo ningún conflicto de intereses en lo que les voy a contar, porque van a ver que van a enterarse de cosas que probablemente dirán, ¿qué interés hay detrás de todo esto? Bueno, mi único interés en realidad es que ustedes aprendan las cosas bien, que todos aprendamos las cosas bien, y si alguna cosa nos las enseñaron mal, sin querer o queriendo, que eso también se sepa. Arrancamos con esta diapositiva donde en pedagogía, y sobre todo desde la teoría del constructivismo, y desde el andamiaje de Brunner o el constructivismo de Paul Ausubel, estas ideas previas siempre han sido el cimiento de donde nosotros arrancamos, es el punto de partida que todas las personas, todos los alumnos, sea del nivel que sea, traen previamente. Han sido llamadas de distintas formas, ideas previas, errores conceptuales, porque obviamente algunos están errados en cómo se fueron aprendidos, preconceptos, concepciones espontáneas, y yo les voy a mostrar con un pequeño ejercicio cómo muchas veces nosotros nos quedamos con algunas ideas que quedan muy metidas en esa huella en nuestro cerebro y que nos confunden y nos hacen decir las cosas de una manera que no es la correcta. Vamos a ir a ejemplos de la vida cotidiana y después lo llevamos a la medicina. ¿Cuántas veces uno va a comprar una hojita de afeitar? Ya es raro que compremos hojita de afeitar, los más viejos comprábamos, pero sí compramos dispositivos para afeitarnos. ¿Y qué decimos? Vamos a comprar una Gillette, cuando la Gillette en realidad es una marca registrada. ¿Cuántas veces cuando vamos a comprar una goma de mascar decimos o pedimos un chicle cuando en realidad Chiclets es una marca registrada? ¿Cuántas veces cuando pedimos que nos pasen la mostaza decimos pasame la Sabora, siendo que Sabora es una marca registrada? ¿Cuántas veces, y ya metiéndonos en la parte médica, estamos en una guardia, queremos hacer una anestesia local, y en vez de pedir la lidocaína, le pedimos al enfermero o al circulante que nos asiste que nos pase la silocaína, siendo que silocaína es una marca registrada de la empresa o el laboratorio Astra, hoy fusionado con AstraZeneca, y si bien es cierto que probablemente sea la mejor lidocaína del mercado, no por ello debería ser pedida de esta manera, sino que debería ser pedida como lidocaína. Otro ejemplo, y ya puntualmente en el tema que nos compete, es cuando pedimos un antiséptico específico como es la povidona iodada o iodopovidona. Es muy, pero muy frecuente que se pida el nombre comercial, el nombre de fantasía, que es el Pervinox, cuando en realidad Pervinox es una marca comercial. Si ustedes recuerdan cuando hablamos en el webinario pasado, en el ABC del trauma, yo les decía que, por ejemplo, cuando uno pide una bolsa, válvula, máscara para ventilar un paciente, muchas veces pedimos pasarme el ambú. En realidad es una bolsa reinflable, marca Ambú, que impuso su nombre y se pide mal, o cuando ponemos un collar cervical y decimos le pusimos un Filadelfia. Filadelfia es un nombre comercial. Y vamos a ver hoy, cuando hablemos de esterilización, que cuando hablamos de óxido de etileno es muy común que se siga utilizando el primer óxido de etileno, el primer gas que apareció, que era el amprolene, y decimos vamos a esterilizar con amprolene. Bueno, ¿a dónde nos conducen, hasta dónde nos llevan todas estas reflexiones? Bueno, nos llevan a esto, a que en la enseñanza de las ciencias muchas veces estas ideas previas que están tan fuertemente arraigadas en los alumnos, se nos hace muy difícil a veces modificar. Estos errores conceptuales son los que nos llevan a seguir actuando de una manera incorrecta. Una de los principios, uno de los objetivos que intento es tratar de ver si podemos corregir estos errores conceptuales en este gran capítulo que es el de los antisépticos, y vamos a encontrar con un gran signo de pregunta a la hora de tener que elegirlos. Vamos a tratar de diferenciar un poco todos estos términos sobre los cuales suele haber algunas dudas, y muy rápidamente vamos a tratar de
si hay algún concepto mal aprendido, algún preconcepto, alguna idea previa, algún error conceptual, tratar de borrarlo. El primero es el concepto de asepsia. Palabra súper utilizada, sobreutilizada, mal utilizada, porque por definición la asepsia es la falta completa de toda forma viva, vegetativa o esporulada de una superficie. Obviamente, el único método que llega a lograr la asepsia es la esterilización. Cuando uno quiere que un elemento esté aséptico, tiene que someterlo a un proceso de esterilización, sea por autoclave, vapor a presión y a temperatura, un gas como el óxido de etileno, una radiación como la radiación gamma. Obviamente esto se debe realizar sobre una superficie inanimada, sobre una superficie inerte, y es imposible hacerla sobre una superficie viva porque sería imposible esterilizarnos desde la parte infectológica. Por eso cuando escuchamos frases como hay que trabajar en la mayor asepsia posible, o que hay que respetar las normas de asepsia, o que hay que hacer la asepsia de la piel, o que el lavado de manos logra una adecuada asepsia de la piel, o que en el campo quirúrgico hay que realizar una buena asepsia, esto tiene un montón de errores conceptuales y lo vamos a corregir porque, como les dije antes, es imposible trabajar en asepsia en un órgano vivo porque estaría muerto. Que las normas de asepsia valen solamente para los objetos inanimados. No puede ser que un objeto vivo esté aséptico. Nunca nuestras manos podrán estar asépticas, por eso usamos guantes estériles cuando operamos, y nunca un campo quirúrgico podrá estar aséptico porque de lo contrario el paciente estaría muerto. Esto, que es un lavado de manos prequirúrgico, no es asepsia, y vamos a ver después. Otros conceptos que hemos aprendido mal son el de descontaminación, limpieza y desinfección. Ya vimos esterilización. La descontaminación es un proceso que deberíamos exigir que se haga porque es someter a un material utilizado con un paciente que ha estado en contacto con sangre, con secreciones, con pus, someterlo, decía, a un material, a un agente químico que logre disminuir la carga y erradicar la mayor cantidad de gérmenes, pero fundamentalmente los virus y sobre todo los 3 virus que pueden ser causales de accidentes biológicos cuando luego de la descontaminación pasemos al paso siguiente que es la limpieza. ¿Con qué hacemos la descontaminación? Muy sencillo, con hipoclorito de sodio, con agua lavandina, con la lejía, con el cloro, con el agua Hane, con el agua Jabel. Nosotros le llamamos agua lavandina o hipoclorito de sodio y que en la presentación más común, que es la que compramos cualquiera de nosotros en las góndolas del supermercado, viene al 55 gramos por litro o a 5%. En la forma concentrada viene al 6 o al 7%, en las que vienen con aditivos para darle olorcito a lavanda, por ejemplo, viene al 25%, hay al 12%, pero en general la lavandina común viene al 5%. Para descontaminar, nosotros utilizamos una dilución de esa lavandina al 5%, la llevamos al 0,5%, 10 minutos. En la desinfección, y quiero que quede claro esto, que es muy importante, lo que uno busca en la desinfección es, a través de un proceso, tratar de eliminar la mayor cantidad de formas vivas, vegetativas, no esporuladas, de un objeto inanimado, llámese una mesa de cirugía, una lámpara cialítica, un material quirúrgico, una mesada, vale decir procesos inanimados. Ustedes saben que desde Spaulding en el 68 y después de que la FDA lo adoptara en el 70, y todos los años los CDC, pero principalmente el CDC de Atlanta, se vienen revisando los elementos que actúan como desinfectantes y se ha dispuesto que así como Spaulding dividiera los materiales en críticos, semicríticos y de baja criticidad, los desinfectantes han sido clasificados en de bajo nivel, de nivel intermedio y de alto nivel. Pero yo quiero que quede muy claro que cuando uno utiliza un material crítico, vale decir, un material que va a entrar a una vena, o va a entrar a una arteria, o va a entrar a la pleura, o va a entrar, como puede ser un catéter de PIC, de medición de presión intracraneana, va a entrar en los ventrículos, o una sonda vesical que va a entrar a sitios estériles. Esos materiales que son críticos tienen que ser sometidos a un proceso de esterilización y por ende van a estar asépticos. Entonces, cuando uno escucha frases
tan frecuentemente de escuchar en una sala de guardia o en el mismo quirófano, le voy a pasar un desinfectante, se le dice al paciente, o le vamos a hacer la desinfección de la piel, o uno pide, pasame el desinfectante para la piel, o dice, el Pervinox es el mejor desinfectante para las manos, tenemos que decir que esto no es correcto y tenemos que corregirlo. ¿Por qué? Porque no pasamos un desinfectante en la piel, porque no hacemos desinfección en la piel, porque no hay desinfectantes para la piel, porque el Pervinox utilizado sobre superficies vivas no es un desinfectante, es un antiséptico. Entonces, que quede claro que los desinfectantes no se utilizan sobre tejidos vivos, que la desinfección es para tejidos inertes y no para tejidos vivos. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? A empezar a pensar en el tema de hoy, que son los antisépticos. Todos sabemos que existe una flora residente en nuestra piel, una flora que convive con nosotros, que nos acompaña a donde vamos, que está representada por un montón de gérmenes que viven con nosotros en forma simbiótica, que son saprófitos y que de estar nuestro sistema inmune bien, no nos hacen nada, no nos atacan, no nos enferman, no nos producen ninguna enfermedad. Pero hay un grupo muy grande que se denomina flora transitoria de la piel, que son todos aquellos gérmenes que, por así decirlo, utilizando algo del vulgo, que es que se nos prenden a nuestras manos cuando tocamos un paciente, cuando tocamos los elementos que circundan el paciente. Esa flora transitoria y que nosotros trasladamos de paciente en paciente es la causante de los brotes intrahospitalarios o de infecciones intrahospitalarias o internosocomiales y que por ser gérmenes que han nacido y han crecido, por así decirlo, y se han alimentado de la parte hospitalaria, son muy rebeldes a los tratamientos. En todo en este intento de erradicar esa flora transitoria y de bajar al mínimo la flora residente, tenemos procesos de antisepsia. Aquí entonces hacemos una antisepsia en el lavado quirúrgico de la mano, hacemos una antisepsia cuando hacemos un campo quirúrgico y podemos definir a la antisepsia como todo aquel proceso que intenta, remarco la palabra intenta, disminuir al máximo la mayoría de los microorganismos vivos en sus formas vegetativas, no las esporas, quede claro que no las esporas, de los objetos vivos o animados. Entonces, volviendo a lo que dijimos antes, nosotros hacemos la antisepsia de la piel, utilizamos antisépticos en la piel, no hacemos desinfección de piel, no utilizamos desinfectantes en la piel y nunca nuestra piel podrá estar aséptica y nunca podremos esterilizarnos, al menos desde el punto de vista infectológico. Llegado a este punto, vamos a intentar de definir qué es un antiséptico. Yo les voy a mostrar definiciones de varios lugares para que vean que hay un consenso de que un antiséptico es un agente químico que se aplica sobre órganos vivos, sobre superficies vivas, sobre la piel u otros tejidos vivos para disminuir lo más que podamos la cantidad de gérmenes vivos en sus formas vegetativas. Recuerden que no las esporas. Y aquí damos algunos ejemplos que después vamos a ver en profundidad. Fíjense una guía de antisépticos de Ceuta, de España, donde queda claro que los antisépticos son para tejidos vivos y los desinfectantes para superficies inanimadas. Intentan reducir la flora en tejidos vivos, mientras que los desinfectantes en superficies inanimadas. De la Sociedad Española de Medicina Preventiva, antisépticos en tejidos vivos, antisépticos en piel y en tejidos vivos. Si uno va a la página oficial de la OMS, ustedes podrán bajar este libro, es un libro realmente que está en PDF, es muy interesante, y en el capítulo o sección 15 habla de antisépticos y desinfectantes. Uno a veces piensa que en estos lugares uno encuentra la verdad. Si bien es cierto que no existe la verdad, porque en medicina como ciencia no exacta no hay verdades, no hay dogmas, pero uno esperaría que desde la WHO, desde la Organización Mundial de la Salud, los términos sean utilizados adecuada y correctamente. Lamentablemente, y para sorpresa nuestra, y por eso pongo estas caritas con una gran sorpresa, fíjense que en la sección 15, cuando habla la OMS de desinfectante y antiséptico, nos dice que un antiséptico es un tipo de desinfectante. Esto es incorrecto. Y hay otra cosa que es incorrecta, que después vamos a ver en profundidad, que los antisépticos pueden ser utilizados en heridas abiertas. Esto es un error conceptual, es una idea previa mal aprendida, mal prendida, y que yo quiero que nos vayamos de este webinar totalmente limpia y borrada de nuestra mente.
Un antiséptico debería poder actuar a las menores concentraciones, a la mayor dilución, tener un rápido efecto y un efecto residual o una duración de sus efectos largos. Si yo repaso las condiciones ideales de un antiséptico, podría decir que debería ser una sustancia que tenga un amplísimo espectro, que sea económico, que sea inocuo para los tejidos, que no cause toxicidad, que actúe lo más rápidamente posible, pero que tenga un efecto residual largo, que tenga baja capacidad de generar resistencia, que no irrite, que no sensibilice, que no dañe los tejidos, que sea de un olor agradable y que se pueda mezclar con otras sustancias. Obviamente, este antiséptico ideal, como está en nuestra idea, obviamente decía, este antiséptico no existe. Hay antisépticos buenos, hay antisépticos mejores que los buenos, pero uno que cubra todos, absolutamente todos estos requisitos, no existe. Pero vamos a tratar de rescatar dentro de lo que hay lo que son buenos y los que son mejores. Cuando uno empieza a leer sobre los principios de un antiséptico, se va a ir encontrando con algunas cosas que nos han enseñado mal. Primero, que el antiséptico universal no existe, que los antisépticos se inactivan cuando los mezclamos entre sí, salvo honrosas excepciones como puede ser el alcohol, que es un antiséptico que puede ser mezclado y no solamente que no inactiva, sino que potencia el efecto de algunos otros antisépticos como la clorhexidina. Hay que tener en cuenta la toxicidad de los antisépticos, hay que tener en cuenta las posibles alergias y hay que tener en cuenta que un antiséptico no va a actuar si la piel del paciente o mis manos están sucias o si hay presencia de materia orgánica como puede ser sangre, polvo, pus, secreciones como puede ser moco, esputo. Y una cosa muy importante, los antisépticos se contaminan. Van a ver que, lo voy a repetir un par de veces, la tendencia actual es utilizar antisépticos en monofrascos, en monodosis, en frascos unidosis que una vez que salieron se tiraron. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo empecé la residencia, hace ya muchos años, era muy común que en las mesadas de los quirófanos hubiera frascos conteniendo antisépticos como cloruro de benzalcoño, como iodopovidona, como alcohol iodado, como mercurio cromo, como agua oxigenada, y que pasaban meses en ese lugar y que cuando aparecían algunos brotes intrahospitalarios se realizaban cultivos de los antisépticos y qué sorpresa nos teníamos, que desarrollaban en los cultivos gérmenes. Entonces, tengan en cuenta que un antiséptico mal tapado, que no está herméticamente cerrado, se puede contaminar. Los antisépticos los utilizamos para la piel, principalmente para el lavado prequirúrgico de nuestras manos y para el lavado de la piel del paciente y la preparación del campo quirúrgico. Y recuerden algo que esto es muy importante y van a ver que después me voy a enfrentar con los laboratorios porque los antisépticos se utilizan solo en superficies sanas. No debería aplicarse sobre las heridas. Y esto se los digo porque sé que algún médico joven, algunos médicos que están haciendo su práctica final obligatoria, su medicato, su practicanato o comienzan a actuar en las guardias, van a ver que médicos con muchos años de antigüedad suelen utilizar antisépticos sobre las heridas. Eso no es correcto y les voy adelantando por dos razones. Una que ya vimos, que es que los antisépticos se inactivan con la presencia de material orgánico como la sangre, como grasa, como pus, como otras secreciones, y porque además los antisépticos interfieren en el proceso natural, fisiológico de cicatrización de las heridas. No lo digo yo, hay bibliografía y evidencia respaldatoria de lo que estoy diciendo, aquí tienen una de ellas. Entonces, todo esto hace que tengamos un gran signo de pregunta al tratar de elegir el antiséptico. Bueno, yo les voy a mostrar la clasificación. Es una clasificación que en la mayoría de los lugares hay consenso de cómo clasificar los grupos químicos. Aquí les muestro una de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, esta es de la Sociedad Catalana de Farmacia Clínica, donde coinciden y antes de que yo los desarrolle quiero volver a repetirles. No tengo ningún conflicto de intereses. Esto que ustedes seguramente van a leer en cuanto artículo de buena calidad se precie desde serlo, al final van a ver que hay una declaración donde los autores tienen que obligadamente decir que no tienen conflicto de intereses. Bueno, yo se los vuelvo a repetir.
todo lo que van a ver a continuación y que va a ser realmente polémico, créanme que no tengo ningún conflicto de intereses y mi único interés es que ustedes aprendan las cosas, que ustedes y yo aprendamos las cosas bien. Mi intención es que ustedes se vayan con menos doxa y mucho más episteme. Yo voy a intentar comenzar esta charla de antisépticos haciéndole 3 preguntas muy sencillas. ¿Alguna vez ustedes se preguntaron cuando vemos la propaganda de los antisépticos e inclusive desinfectantes, como ven aquí este aerosol, ¿alguna vez se preguntaron por qué la propaganda dice que este antiséptico elimina el 99,9% de los gérmenes, las bacterias y en este caso virus, bacterias y hongos? 99,99 o 9% de las bacterias, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, seguramente hay alguna referencia con algún estudio randomizado, doble ciego, que me permite demostrar esto. Bueno, pero le dejo esta primera pregunta. ¿Alguna vez se preguntaron de dónde sale esta cifra? Segunda pregunta, ¿alguna vez nos detuvimos a mirar qué dice la letra chiquitita, y lo pongo entre comillas lo de chiquitita porque es una letra realmente no chiquita, chiquitita? ¿Qué dice los asteriscos que aparecen cuando aparecen en la propaganda de los jabones o de las sustancias antisépticas o antibacteriales? Y la tercera pregunta, ¿alguna vez nos interesó saber qué compuestos químicos contienen los antisépticos que utilizamos a diario en nuestra casa, en nuestro consultorio, en una sala de guardia, en un hospital, en un quirófano? Yo no sé cuál habrán sido sus respuestas, después vamos a ver si podemos responderlas. Vamos a empezar con la clasificación de los antisépticos y a ir repasándolos uno por uno para ver cuál es bueno y cuál es mejor. Los alcoholes tenemos 2, básicamente son 2 los alcoholes, no hay que hacerse mucha historia, el alcohol etílico o etanol por un lado y el alcohol isopropílico por el otro. ¿Qué características tienen de buena los alcoholes? Que actúan muy rápidamente, son antisépticos de la piel, son desinfectantes de las superficies inertes. Aquí hay un error de esta guía que es excelente, que es del hospital más antiguo de pediatría de Chile, que es el Hospital Roberto del Río. No tiene nada que ver conmigo, no soy el dueño del hospital, así que no tengo ningún interés. Esta es una guía excelente, yo les dejo la cita por si lo quieren ver, está en PDF en este sitio. Es una guía excelente, pero obviamente tiene algunas cosas que dan a confusión. Bueno, decía que el alcohol o los alcoholes etílico e isopropílico son muy buenos antisépticos porque tienen una amplia capacidad de cubrir gérmenes. La concentración ideal comparado en el efecto y en cuanto a cómo resecan las manos es el 70%, actúan inmediatamente, pero lamentablemente el efecto residual es muy cortito, enseguida dejan de actuar, por ende lo vamos a utilizar para procedimientos cortos, como puede ser hacer un inyectable intramuscular, un inyectable intravenoso, o la extracción de sangre, que es lo que vemos frecuentemente. Rápida acción, amplio espectro, concentración ideal 70 grados, sin efecto residual. Esto no es bueno. Y algo muy interesante que es que se puede combinar con otros antisépticos y principalmente con la clorhexidina, donde no solamente que no las va a inactivar la clorhexidina, sino que va a potenciar el espectro de acción de estos dos antisépticos. Aquí tenemos algunos ejemplos de alcohol. No es que el 96 grados no sirva, sino que reseca demasiado las manos, por eso usamos el 70%. Les muestro algo que es muy común de encontrar en una sala de guardia y quien no lo ha visto, fíjense qué común que es encontrar un frasquito de dulce que está vacío, al cual se le ha agregado algodón o turundas de algodón, se ha metido un termómetro y se ha llenado con un poco de alcohol. Se supone que ese termómetro está desinfectado. Yo les digo, esto es un error conceptual, esto es una idea previa mal aprendida, esto debemos borrarnos de la cabeza y esto está mal porque si decimos que el alcohol actúa rápidamente y se evapora y pierde su acción porque no tener efecto residual, obviamente este alcohol que están bebiendo estas turundas de algodón ha perdido el efecto totalmente. Si nosotros queremos desinfectar
este termómetro antes de colocárselo en la axila del paciente, vamos a tener que pasarle el alcohol de un frasco que esté tapado y con una torunda de algodón recién sacada del paquete. Esto no se debe hacer. Y ya que estamos con el alcohol y la desinfección, el alcohol es un desinfectante y un antiséptico a la vez, quiero decirles y quiero preguntarles si se les hago preguntas. ¿Cuántas veces nosotros hacemos la desinfección de la campana del estetoscopio que utilizamos entre paciente y paciente? Se lo dejo como pregunta, piénsenlo cada vez que vayan a auscultar a un paciente y después vayan a auscultar a otro. Acuérdense de lo que les estoy preguntando en este momento. Alcohol isopropílico tiene la misma capacidad, misma característica del alcohol etílico. Lo vamos a encontrar en algunos medicamentos que vienen con jeringa prellenada, vienen un PAT embebido en alcohol isopropílico. Y si ustedes recuerdan los 4 tipos de lavados de manos, el lavado social con un jabón tocador, el lavado de manos clínico con un jabón antiséptico, el frote higiénico de manos o sanitización de manos y el lavado quirúrgico, yo me quiero detener en el frote higiénico de manos aquí. ¿Por qué? Porque en este frote higiénico de manos utilizamos justamente este antiséptico que es el alcohol, pero utilizamos alcohol con glicerina, por eso es que se llama alcohol en gel o alcohol glicerinado, para realizar la sanitización de manos o el frote higiénico de manos, que desde la aparición de la gripe, en su momento gripe A, gripe bovina, gripe aviaria, gripe porcina, gripe N1H1, bueno, desde que apareció la gripe en nuestro medio o en el mundo, esta fue la herramienta que utilizamos para hacer la antisepsia de nuestras manos, la sanitización de las manos, y por eso es que estos elementos se los llaman sanitizantes. Lamentablemente la OMS, pese a que hizo una campaña fenomenal cuando puso el Día Mundial del Lavado de Manos, fíjense que comete un error al decir cómo desinfectarnos las manos. Desinféctese las manos no se desinfectan, las manos se sanitizan o se produce la antisepsia de las manos. Por eso mi sorpresa, por eso mi bajón cuando uno ve cómo se mal utilizan los términos inclusive por un organismo internacional como la Organización Mundial de la Salud. Esto es el alcohol etílico en gel, esto es el alcohol glicerinado, este es el alcohol en gel. Van a encontrar marcas con SIDAs, marcas sin aditamentos y marcas con emolientes que lo que buscan es que las manos queden lo más suavemente posibles. Les dejo una pregunta, así como les pregunté cuántas veces desinfectan ustedes la campana del estetoscopio. Le pregunto, y me pregunto, ¿sanitizamos nuestras manos entre paciente y paciente? ¿Tenemos un frasquito de alcohol en gel en nuestro bolsillo? ¿Tenemos dispensers en las salas de los pacientes para que cuando salimos de haber estado en contacto con el paciente y su medio ambiente, nos saniticemos las manos, hagamos la antisepsia de las manos entre paciente y paciente, utilicemos los 30 segundos para hacer la antisepsia de nuestras manos? Pregunta que le dejo flotando. Pasemos al segundo grupo de antisépticos, las biguanidas. Aquí en las biguanidas encontramos un antiséptico que realmente es bueno y yo le diría que es mejor. Y como dijimos que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno, este es un mejor que es enemigo de lo bueno. Es un antiséptico, o el grupo de las biguanidas tiene un antiséptico que es de amplísimo espectro, que se potencia con la mezcla con alcohol etílico, que se inactiva poco, pero se inactiva con materia orgánica, que actúa bastante rápidamente, pero tiene un tiempo de latencia hacia acción, que tiene un efecto residual, y esto es muy importante, muy prolongado, es el de mayor efecto prolongado, y que tiene como cosas en contra, es que es ototóxico, ojo con colocarlo en el oído, ojo con las salpicaduras en la conjuntiva corneal, y ojo con mezclarlo con otros antisépticos porque se inactiva, es incompatible con otras sustancias. La clorhexidina es el representante número 1 de las biguanidas. La clorhexidina es un antiséptico excelente. Hay muchas marcas, y ahora vamos a ver qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Hay laboratorios como este que es Certex de Rosario, que tiene su marca. Este es el Ibis Group, fue la primera clorhexidina que apareció en el mercado hace muchos años. Yo era residente en el 86 cuando aparece en el mercado del laboratorio Easy de la línea de DuPont, aparece el Ibis Group, pero hoy ya hay un montón de marcas en el mercado. La clorhexidina
viene en muchas presentaciones y en muchas concentraciones. Para lo que es específicamente la antisepsia de nuestras manos y el lavado prequirúrgico utilizamos soluciones jabonosas, vale decir, soluciones que usen espuma al 4%, y desde hace un tiempito, no muy largo, han aparecido las soluciones alcohólicas para la antisepsia de la piel del paciente en concentraciones al 2%. Pero si uno se fija en el Vademecum, en el PR edición argentina, va a encontrar que la clorhexidina, fundamentalmente como colutorio oral, está asociado o como está con un monodroga en un montón de productos. Fíjense, yo aquí le he retratado de resumir los más conocidos, probablemente el Plakout del laboratorio Bernabó, un laboratorio argentino, ya sea en esta forma o en esta forma con una especie de atomizador o de spray, son los más conocidos, pero bueno, nadie desconoce al Listerine o al Oral-B o al Bexident, que son marcas comerciales de colutorios orales, pero fíjense que así como utilizamos al 4% en las manos, cuando lo llevamos a la mucosa oral, estamos en el 0.1%. Cualquier odontólogo les va a decir que ojo con la clorhexidina, que si bien es cierto que es un buen antiséptico, mancha y mucho a los dientes. ¿Qué pasó en nuestro medio? Una marca comercial como es Pervinox, que impuso su nombre con otra sustancia, con otro grupo, lanzó al mercado el Pervinox clorhexidina, que es excelente, por eso yo pongo este signo, es excelente como antiséptico porque es solución japonesa al 4%, pero lamentablemente le pone la palabra desinfectante. Cuando lo utilizo sobre mis manos, acuérdense que es un antiséptico. ¿Qué hizo Pervinox? ¿Qué hizo Phoenix? Lanzó al mercado una clorhexidina incolora, una clorhexidina que no arde, y lanzó esto al mercado, un dicloronato de clorhexidina al 1% como desinfectante y para lastimaduras y heridas. Dos cosas erradas. No desinfecta, porque cuando hablamos de superficies vivas hablamos de antisepsia, y la segunda es que la clorhexidina se inactiva por materia orgánica. Por ende, ojo con esta propaganda, con esta doxa, con este preconcepto, con este concepto errado. No deberíamos utilizar esta sustancia sobre las heridas. Pasemos a otro grupo por ustedes muy conocido, como es el grupo de los halogenados. Dentro de los halogenados tenemos dos grandes grupos, las soluciones de yodo y los iodóforos. Dentro del primer grupo tenemos esto, que es las soluciones de yodo, ya como antiséptico. Si bien es cierto que yo soy consciente que algunos lo utilizan, yo en lo personal no lo utilizo, es muy irritante, interfiere con la secreción de las heridas, por ende yo lo voy a tratar de pasar por alto como una sustancia que en lo personal desaconsejo. Ahora, dentro del grupo de los iodóforos vamos a encontrar soluciones muy buenas, pero que lamentablemente son incompatibles de mezclar con otros antisépticos, y que estos sí o sí, se inactivan muy rápidamente con material orgánico. Y yo les voy a preguntar, ¿cuántas veces habrán visto en una guardia que entra un paciente con un scalp, con una herida abierta, con una herida grande, y habrán visto que muy solícitamente un enfermero o un médico lo pone sobre una camilla, pone una batea por debajo y lo comienza a irrigar o con agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, o con sustancias como esta, como es la iodopovidona, que es un iodóforo, pensando que está haciendo un bien. Bueno, no solamente que no está haciendo un bien, porque se va a inactivar muy rápidamente, sino que está haciendo un mal, por eso pongo ojo, porque estos iodóforos interfieren en el proceso natural de cicatrización. Los iodóforos, al igual que las biguanidas, tienen un tiempo de latencia. Son aproximadamente 2-3 minutos para que actúen. Así como cuando uno le enseña a un alumno, a un residente, a que cuando uno hace la anestesia tiene que esperar un ratito, y sobre todo si es anestesia troncular para que el anestésico haga efecto. Los antisépticos también. Yo en lo personal les digo que la mejor forma de saber cuándo el antiséptico ya ha actuado es cuando se secó. Cuando ustedes pasaron un antiséptico limpio y ustedes ven que se ha hecho una película seca, que si ustedes la tocan ya no moja, lo tocan con el guante, obviamente, estéril, no moja, es porque ya se puede actuar. Entonces, acuérdense que los antisépticos hay que darles tiempo para actuar. Los iodóforos son muy buenos para la antisepsia de la piel del paciente, para hacer el campo quirúrgico y para el lavado de las manos.
Aquí tenemos los iodoforos más conocidos en el mundo. El primero fue la betadina o el betadín, la iodopovidona, y en nuestro medio, lógicamente, el más reconocido hay que sacarse el sombrero con el laboratorio Fénix, porque fue el primero que en nuestro medio largó esta marca que impuso como nombre, que es el Pervinox, en dos soluciones no jabonosas al 10% y soluciones jabonosas al 5%. Fíjense que remarco dos cosas. Primero, solución no jabonosa al 10%, estoy diciendo que no hace espuma, que es una solución al 10%, el mismo laboratorio lo identifica con un color, mientras que la otra con otro color es al 5% y hace espuma. Pero ¿qué pasó con el laboratorio Fénix y qué pasó con la marca Pervinox? Este nombre que impusieron lo quisieron seguir imponiendo, y lo hicieron primero con la clorexidina y largaron el clorexidina, que hasta ahí vamos bien, largaron el Pervicol, que es un alcohol en gel al 70%, que es bueno, pero después apareció todo esto. Y vuelvo a repetir, no tengo conflicto de intereses. Mi único interés es decirle cuando las cosas son buenas y cuando las cosas no son buenas. Así como he ponderado a la iodopovidona marca Pervinox en sus dos soluciones, no jabonosas y jabonosas, tengo que condenar esto. Esto que es información para el paciente, fíjense, usar antisépticos sobre la herida y la piel que lo rodea, mientras que la iodopovidona se inactiva. Esto, fíjense, esto es mensaje a la comunidad. El Pervinox se utiliza como desinfectante. Desinfecto la herida, lavo primero con agua oxigenada, luego utilizo iodopovidona y aparte nos aclaran. Es imprescindible que burbujee. Esto no es bueno, debe desaconsejarle. Hay que hacer docencia y enseñarle a la gente que esto es un error conceptual. Fíjense, sobre heridas infectadas, esto es información al público. Desinfecte. Primero, no es desinfección, es antisepsia. Segundo, no debe ser colocada ni iodopovidona ni clorexidina sobre una herida porque no solamente se inactiva, sino que interfiere en la cicatrización. Fíjese en ampollas. ¿Para qué utilizarlo sobre un hematoma? Bueno, todo esto, como esto es realmente tragicómico, esto es un sitio, es un video que pueden cualquiera entrar y mirarlo, es una guía donde supuestamente dan el paso a paso de cómo curar una herida. Bueno, yo le he puesto esto, esta es una guía de lo que no hay que hacer realmente. Todo esto es lo que no hay que hacer, no aplicar yodo sobre las heridas, menos hacer esto que es tan común que enfermería lo haga, que es aplicar sustancias sobre las heridas cerradas. Las heridas cuanto más seque y cuanto menos cosas le pongamos arriba, mejor. Esto de aplicar agua oxigenada sobre una herida no se hace. Esto de aplicar agua oxigenada o alcohol sobre una herida no se hace. Entonces yo quisiera irme diciendo que del laboratorio Fénix y de la marca Pervinox yo podría hacer esta gran línea de separación. Todo esto es bueno, todo esto no es bueno. Todo esto a mi derecha es bueno, todo esto es desaconsejable. Vamos a los fenoles. Ustedes dirán, los fenoles no los conozco. ¿Qué es el hexaclorofeno, el triclosan, clorhexilenol? Pues yo les voy a mostrar que sí, que ustedes conocen los fenoles. Desde algunos que ya se dejaron de usar como antisépticos y pasaron a ser desinfectantes y se utilizan para la limpieza de baños, como en uso veterinario, como son la creolina, el fenol como fluido Manchester, que los voy a mostrar simplemente para que ustedes sepan que en algún tiempo se utilizaron como antisépticos, hoy ya no. Como este fenol, que es el hexaclorofeno, que en Estados Unidos se utilizó mucho, ha caído ya prácticamente en desuso, sobre todo por esto que pongo aquí arriba, por eso lo voy a pasar rápidamente, pero me quiero detener en estos dos fenoles, el triclosan y el clorhexilenol. Ustedes dicen, no los conozco, no sé dónde están, no sé qué son. Bueno, les voy a demostrar que ustedes sí lo conocen. Vamos al triclosan. Yo en el año 2013, cuando daba esta charla, presentaba ya esta diapositiva que decía que la FDA lo venía investigando al triclosan como una sustancia que estaba en muchos productos, y fíjense en cuántos productos que aparecía el triclosan en el año 2013. Fíjense cuántos productos que tienen triclosan. En el año 2016, en septiembre para ser más específico, la FDA, que venía investigando al triclosan y venía investigando a otro producto que es el triclocarban, el TCC, finalmente dijo, no va más, se prohíbe el triclosan en los jabones antibacterianos. La FDA finalmente prohibió al triclosan por un montón de trabajos que soportaban y tienen evidencia que
pueden producir alergias, pueden producir trastornos hormonales y pueden producir hasta cáncer. La FDA en el 2016 fue taxativa, fue explícita y fue clara. No más al triclosan en los jabones antibacterianos de uso de venta libre de uso comercial. ¿Sí? FDA, Estados Unidos, 2016, septiembre de 2016. Norma definitiva de la FDA, triclosan y triclocarban fuera. Fíjense qué pasó, por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador, la empresa Unilever, que es la empresa que comercializa, es líder en la venta de estos productos que utilizan tanto triclosan como triclocarban, sabedora de que estaban en falta y sabedora de que la norma, pese a que en el 2013 ya venían diciendo que se iba a producir, en el 2015, antes de que se dispusiera que se iba a erradicar del mercado las sustancias, ya en el 2015 Unilever saca de las góndolas de los supermercados y de las farmacias los productos que tenían triclosan o triclocarban. Fíjense, triclosan y triclocarban, antes del 2016 ya Unilever lo saca. Fíjense, aquí aparece uno, el Lifebuoy, que después vamos a ver qué es lo que tiene, fue sacado del mercado. Esto es Ecuador. Y en Ecuador, Unilever dijo, para principios de 2017 no va a existir en ninguna góndola productos de nuestra empresa que tengan ni triclosan ni triclocarban. ¿Qué pasó en Argentina? Bueno, la Confederación Farmacéutica Argentina obviamente advirtió, ojo que la FDA prohibió los jabones con triclosan, con triclocarban. ¿Qué posición tomó la ADMAT? La ADMAT en diciembre de 2016, uno hubiese dicho, bueno, va a hacer lo mismo que hizo la FDA en Estados Unidos. No, lamentablemente no hizo lo mismo. Fíjense, otorgó 2 años de gracia para que las empresas vayan sacando paulatinamente estos productos del mercado, pero no fue taxativa diciendo se prohíben, sino que permitió concentraciones máximas. Y no solamente que el triclocarban y el triclosan eran las sustancias prohibidas, sino que hay 3 sustancias más que fueron observadas. Y quiero remarcar 2, que son amonios cuaternarios que vamos a ver después, como el benzentonio y el benzalconio. El clorhexilenol, una de las sustancias que fue observada por la FDA, ustedes dirán, ¿y qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Van a darse cuenta que cuando yo les muestre que en nuestro medio hay una gran publicidad y no es llamativo que en nuestro medio apareció toda esta publicidad de los jabones que van a ver después cuando en Estados Unidos se comienza a saber que se venía la prohibición. En nuestro medio aparece una gran propaganda y si no, fíjense en la televisión, aparece el espadol de Tol, el clorhexilenol. Pero algo más preocupante. Aparece como jabón antibacterial, aparece un asterisco que después yo le hice una pregunta si se habían tomado el trabajito de saber qué significa. Pero fíjense, el clorhexilenol, que está en el espadol, que es una sustancia que la FDA la tiene en la mira, en nuestro medio está recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. El espadol de Tol. Fíjense, recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. ¿Qué pasa con los amonios cuaternarios? Bueno, entre ellos tenemos varios, el clorbenzacconio, el clordelapiro, el clorbenzentonio. Son malos antisépticos, realmente no somos los antisépticos, y fíjense que la FDA lo tiene bajo la mira, tanto al benzentonio como al benzalconio, como ya dijimos, al clorhexilenol. El DG6, un producto que seguramente ustedes conocen, que fue cambiada su fórmula de benzalconio a lapirio, es un antiséptico que como desinfectante ya en el 2001 en México fue claro, es inaceptable que se utilice como desinfectante, sobre todo muy utilizado en odontología. Pero fíjense que en Argentina, cuando uno entra al Bademecum, encuentra que el cloruro de benzalconio está en un montón de productos y principalmente, fíjense, estos 3 que yo les he marcado aquí en esta fichita y que vamos a ver a continuación. En el mundo, el benzalconio es utilizado. Por ejemplo, cuando la empresa Bayer se fusiona con Schering en México, compran la marca Mertiolate y le cambian su fórmula original por cloruro de benzalconio. ¿Por qué? Porque no ardía. En nuestro medio, Gramont Millet, y lo van a ver en la televisión, está la propaganda hoy en día, el Mertiolate Film Protector tiene cloruro de benzalconio. Fíjense que Gramont Millet también lanzó al mercado el primer antiséptico que alivia el dolor. ¿Por qué? Porque mezclaron benzalconio con lidocaína para ser utilizado sobre las heridas. Y dijimos que las heridas no deben ser
tapadas, cubiertas con antisépticos, porque no solamente que se inactive el antiséptico, sino que interfiere con la cicatrización. Volvemos a lo mismo, el benzalcoño está siendo vigilado por la FDA y no sería de extrañar que así como en el 2013 se comenzó a investigar el triclosan y el triclocarban y en el 2016 fue erradicado, pase lo mismo con estas tres sustancias. Ustedes dirán, ¿y el bencetonio no existe en la Argentina? Bueno, fíjense, esto es en Argentina hoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos que tienen cloruro de bencetonio o de bencentonio. Productos de uso cosmético, aquí tienen 2, que si bien es cierto que no nos van a hacer nada desde el punto de vista como tóxico, pero quiero mostrarles cómo si uno se empieza a fijar qué compuestos tienen los productos, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que tienen productos que al menos están siendo observados por la FDA. Por ende, yo les diría que cuando a ustedes le ofrezcan un amonio cuaternario como el benzalcoño o el bencetonio como antiséptico, no lo utilicen y lo dejen de lado. Vamos a algunos metales pesados que son un grupo químico de los antisépticos, y de estos vamos a rescatar a las sales de plata y a los mercuriales. De las sales de plata hay uno que es largamente conocido por todos ustedes, es un antiséptico que es indicado y tal vez sobreindicado en algunas quemaduras, como es la sulfuracina de plata en combinación con vitamina A y lidocaína. Bueno, el Platzula es el nombre comercial que se ha impuesto un poco y es muy utilizado en las quemaduras. Recuerden que en realidad el efecto benéfico del Platzula uno no puede decir que sea por la sulfadiacina, si es por el efecto analgésico de la lidocaína o es el efecto revitalizante de la vitamina A. Lo cierto es que, al igual que vamos a ver después, la nitrofurazona evita que se pegue la gasa sobre la quemadura, y esto permite que cuando uno tenga que curarlo lo pueda hacer con menos dolor para el paciente. Pero dentro de los metales pesados están los mercuriales. Hubo uno que utilizamos mucho cuando empezábamos a operar, que era el mercurocromo, hoy ha caído en desuso, pero el que no ha caído en desuso es el mertiolate. Fíjese que el mertiolate tiene una MR o una TM, trademark o marca registrada, o simplemente una R con un circulito. Mertiolate es una marca registrada que cuando se lanzó al mercado era timerosal. En algunos lugares del mundo sigue siendo timerosal, 1 en 1000, pero lamentablemente en todo el mundo ha ido cambiando su fórmula, y entonces aparece que han mezclado clorexidina con benzalcoño, clorexidina cambiándole al timerosal, benzalcoño, por lo cual yo lo que les quiero decir es que tengan cuidado cuando utilicen la marca mertiolate, porque si llegamos aquí a la Argentina y ya no en el mundo, fíjense que Gramont Millet, de la mano del laboratorio de Reumers que está detrás, compró la marca mertiolate, y ya no es que decimos, bueno, mertiolate es cloruro de benzalcoño o es... No, mertiolate hoy es toallitas con alcohol, es alcohol glicerinado, es un film protector con benzalcoño, es benzalcoño con lidocaína, es benzalcoño con clorexidina, es iodopovidona. Entonces, fíjense que aparece mertiolate como iodopovidona, aparece mertiolate como alcohol glicerinado o alcohol en gel, lo cual nos deja pensando. Dentro del grupo de las anilidas aparece el triclocarbano TCC. ¿Se acuerdan que dijimos que la FDA había prohibido en los jabones antisépticos 2 sustancias como el triclosan y el triclocarbano? Bueno, ¿qué pasó en la Argentina? Bueno, esto es hoy. Esta foto es de anoche, esta foto la saqué anoche, año 2017, página oficial del Lifebuoy. Lifebuoy llega a la Argentina, es el jabón contra las bacterias número 1, y les marco un asterisquito ahí. Fíjense, esto es del día 28 del 6, página oficial de Lifebuoy, lifebuoy.com.ar, un asterisquito, 2 asterisquitos de el Lifebuoy. 2017, fíjense, aparece el Lifebuoy con una sustancia novedosa, como es el Active 5, que tiene 5 sustancias, pero cuando uno va a ver en la letra chica qué tiene el Lifebuoy en el Active 5, aparece el TCC, el triclocarbón. El triclocarbono o triclocarbón era una sustancia que estaba prohibida por la FDA. Fíjense que el Lifebuoy en la Argentina aparece con triclocarbán o triclocarbón en sus productos. Fíjense, Lifebuoy de Unilever ofrece Active 5, uno dice, bueno, ¿le hicieron caso a la FDA y en la Argentina borraron el triclocarbono? No, el Active 5 tiene TCC. ¿Qué productos tienen TCC?
¿Quién no ha visto la propaganda de Protex en la televisión? ¿Qué ha hecho la ANMAT? Nada. ¿Qué ha hecho la ANMAT respecto a la página oficial de Protex, que es de Colgate? Nada. Se sigue estando en el mercado. Fíjense, el Protex, pese a que la FDA lo prohibió taxativamente, en nuestro medio ustedes van a las góndolas hoy y encuentran Protex. ¿Qué pasó con el clorhexilenol, el PCMX, que la FDA no es que lo prohibió, sino que dijo, ojo, nosotros no solamente que lo tenemos, sino que la Sociedad de Medicina Argentina lo recomienda, pero van a ver que tiene un circulito y tiene un circulito en el asterisco, van a ver qué importancia tiene eso. Vamos a ir terminando con los oxidantes, con el peróxido de hidrógeno. Esta es la famosa agua oxigenada. Es el antiséptico que probablemente todos tengamos en casa, o bueno, todos veamos que están en las góndolas. Yo quiero acá remarcarle dos cosas. El agua oxigenada de uso medicinal es aquella que es a 10 volúmenes o al 3%. No nos confundamos. 3% es igual a decir 10 volúmenes. 3 volúmenes no es igual a 3%. 10 volúmenes sí. Cuando nosotros vemos una agua oxigenada a 20 volúmenes, no es de uso medicinal, es para otra cosa como es recolorar el cabello. Cuando nosotros digamos agua oxigenada a 10 volúmenes, es agua medicinal. Cuando decimos al 3%, es agua oxigenada de uso medicinal. ¿Para qué sirve el agua oxigenada? Para hacer una remoción, un desbridamiento de material orgánico. Si ustedes entran a páginas de internet, van a encontrar que hay errores conceptuales severos. Este es uno de ellos, pero a mí no me interesa que blanquee los dientes, o limpie los hongos de los pies, o desinfecte el baño y pisos, o sirva para quitar las manchas de la ropa. A mí me interesa esto. Primero, que no desinfecta, sino que de última podría ser un antiséptico, pero esto no debe ser utilizado, no se debe hacer, no se debe poner como nos muestra este video, y menos esto, que lo ponen como algo muy importante, que haga mucha espuma para que actúe. Cuando uno piensa que porque el agua oxigenada tiene un átomo más de oxígeno que el agua común, va a matar los anaerobios, esto es erróneo, esto es un preconcepto, es un error conceptual y debe ser erradicado. Esto no se debe hacer, no debemos utilizar agua oxigenada de más de 10 volúmenes, y recuerden que 10 volúmenes es similar al 3%. ¿Para qué utilizamos el agua oxigenada? Yo en lo personal la utilizo únicamente, solamente, exclusivamente para hacer el lavado mecánico por arrastre de una cavidad abscedada, de una herida abscedada, porque al producir la reacción con sustancias orgánicas, hace espuma y esto arrastra. Luego de utilizar la oxigenada, que utilizo solución salina al 9 por 1000 para hacer la limpieza. Recuerden esto, que me permite por acción mecánica limpiar una cavidad abscedada, un absceso o una herida que esté infectada. Terminando ya con las nitrofuranos, encontramos este, que es la nitrofurazona, que lamentablemente nos han impuesto y nos han metido una idea, un error conceptual en nuestra cabecita, que es que la nitrofurazona se llama furacina, así como la iopovidona es de Pervinox, la nitrofurazona pasó a ser furacina o furacin, y es muy común encontrar algún médico que le pide a la enfermera pasarme las gasas furacinadas. No, no son gasas furacinadas, son gasas con nitrofurazona, porque es muy común que nos pasen no la marca Furacin, sino que nos pasen la marca Denver, por ejemplo, que es una marca de la nitrofurazona. Y cerrando les muestro esto. Ustedes dirán, hey, ¿y la rifocina? ¿Dónde está? Bueno, les quiero aclarar que la rifocina, primero, los infectólogos nos han enseñado que no debemos utilizarla sobre las heridas, está muy difundido con los pacientes. Doctor, ¿le pongo rifocina a la herida? No, primero, la rifocina no es un antiséptico, es el nombre comercial de un antibiótico que es la rifamicina. No es bueno utilizarlo sobre las heridas, produce resistencia bacteriana. No debe ser confundido con un antiséptico, sepan que es un antibiótico y no debe ser utilizado sobre las heridas. ¿Es correcto utilizar combinaciones de antisépticos? La respuesta es no, no y no. Todo esto que encuentren mezclado y que lo van a ver después cuando vean y busquen en los sitios que yo les mostré, estas combinaciones que realmente son un infierno, alcohol, triclosan, clorhexidina, fíjense, alto poder desinfectante, triple poder desinfectante, realmente son
propagandas engañosas que falsean la información y que utilizan productos que no solamente están prohibidos, sino que son productos que no deben ser utilizados como triclosan. Sí le nombré que había un antiséptico que podría ser mezclado con el otro. Estos dos son la clorex. Decía, se acopló una voz, decía, perdón, que el gluconato de clorexidina podemos bajarlo del 4% al 1% al ser mezclado con alcohol etílico. Y esto lo van a encontrar así en algunos quirófanos con el nombre comercial de Avagard, de 3M, que es para hacer un lavado en seco, es un lavado prequirúrgico con 3 PAM, con 3 bombeos de nuestras manos. Dentro de las recomendaciones prácticas, vamos a quedarnos con estas: evitar las combinaciones de antisépticos, respetar el tiempo de acción, respetar la concentración, recordar que se inactiva con material orgánica, evitar su contaminación, por eso utilizar frascos monodosis que estén tapados herméticamente y en envases opacos. Y les voy a mostrar una guía de recomendación muy cortita de un hospital argentino, que es el hospital italiano, donde nadie puede decir que sea un hospital que no marca tendencias y donde la docencia y la investigación están a la orden del día. Fíjense que aquí seleccionan el alcohol etílico, el isopropílico, la clorexidina y la iodopovidona. Pero fíjense que aún siendo un organismo que marca tendencias y que uno sabe de su capacidad académica y de investigación y docencia, fíjense que mezclan el concepto de asepsia con antisepsia. Pero bueno, rescatemos la solución de iodopovidona para hacer la antisepsia de la piel sana, la clorexidina al 4% y al 2% y iodopovidona para hacer la antisepsia de la piel sana. Y finalmente, como síntesis, y para terminar, yo les voy a dejar 20 tips para que tengamos en cuenta. 20 cosas que me gustaría que ustedes las tengan en cuenta. La primera, que tenemos que limpiar nuestras manos antes de utilizar cualquier antiséptico, con un jabón común de tocador o con un jabón antibacterial. Los antisépticos no actúan donde hay suciedad, donde hay grasa. Y esto es muy común de verlo en los pacientes, donde hay una capa de grasa, capa de suciedad que muchas veces con un jabón no sale, entonces utilizamos o solemos utilizar acetona. ¿Sí? Hay que respetar el tiempo de acción del antiséptico. Hay que utilizar técnica del espiral para hacer la antisepsia, vale decir que por donde yo ya pasé no debo volver a pasar. La técnica del espiral sobre piel sana, sobre los bordes de una herida, no dentro de la herida. Que hay antisépticos que son de amplio espectro y de efecto prolongado. Dentro de esos tenemos a la iodopovidona, con menos efecto prolongado que la clorexidina, a concentraciones en las soluciones jabonosas al 5 y al 4%. Que hay que recordar que los tiempos de efecto residual son el mayor en la clorexidina y le sigue la iodopovidona. Este es el de mayor efecto residual, por eso es que en el baño prequirúrgico se prefiere la clorexidina en solución jabonosa. Acuérdense que así como en la anestesia tenemos que esperar un ratito para hacer la incisión, para hacer la incisión quirúrgica después de hacer la antisepsia tenemos que esperar un tiempo. Ese tiempo, para no tener que estar controlándola con un reloj, es similar al tiempo en que tarda en secarse el producto que aplicamos sobre la piel. ¿Sí? En general son 2 minutos para la iodopovidona y la clorexidina y es inmediato para el alcohol propílico o isopropílico. Acuérdense que la mezcla de antisépticos los inactiva entre sí, por ende no debemos utilizarlo, excepto el alcohol con la clorexidina, donde ha demostrado no solamente que no se inactivan, sino que potencian y amplían el efecto de cobertura de los antibióticos. No utilizar antisépticos sobre heridas abiertas, porque no solamente es que se inactivan, sino que porque además interfieren en el proceso natural de cicatrización. Llamemos a las cosas por su nombre genérico y no por su nombre de fantasía. La iodopovidona no es Pervinov, la iodopovidona es eso, es polivinil iodada o polivinil perolidona. Recuerden las concentraciones, la solución no jabonosa de iodopovidona es al 10%, la solución jabonosa es al 5% y la solución en pan de jabón es al 8%. Lo mismo pasa para el alcohol, la concentración ideal es al 70%, en la solución jabonosa de la clorexidina es al 4%, en el agua oxigenada medicinal es a 10 volúmenes o es al 3%, las soluciones alcohólicas para la iodopovidona, para la clorexidina van a ver que es al 2%, al 10% en la solución de la iodopovidona, al 2% le decía en la
clorexidina, no colocarla, repito, y esto, no colocarla sobre heridas porque interfieren en el proceso natural de cicatrización. Todos los antisépticos, no utilizar agua oxigenada pensando que porque tiene un átomo más de oxígeno mata a los anaerobios. Recuerden que la oxigenada sí es de uso como si utilizáramos solución salina estéril para el lavado de cavidades abscedadas por acción mecánica, por arrastre. Recuerden que el triclosan y el triclocarban fueron prohibidos por la FDA, no así por la ANMAT. Recuerden que el clorexilenol está bajo visión de la FDA, igual que el cloruro de benzalconio y el bencetonio. Recuerden que no deben dejarse engañar por publicidades engañosas, que tenemos que sanitizar nuestras manos permanentemente entre paciente y paciente, utilizando alcohol glicerinado o alcohol en gel, y que tenemos que ser críticos y aprender, a desaprender y a reaprender. Estar preparado para todos los cambios y estar preparados para que cada vez tengamos menos doxa, menos opinión y cada vez más episteme, más conocimiento, más saber explicativo, más saber que pueda ser sometido al falsacionismo y que pueda salir adelante. Todo lo que yo acabo de decirles van a encontrarlo, y el que quiera bibliografía respaldatoria no tiene más que escribirme aquí o buscar aquí y yo se los mando. Si hacen un screenshot o una captura de pantalla de estos sitios, van a poder pedírmelo sin ningún problema. Yo voy a dejar ahora para las preguntas que ustedes quieran hacer, pero antes de irme, tengo una duda y quiero saber íntimamente qué respondieron a la segunda pregunta que yo le hice antes de empezar la charla. Acuérdense que yo les pregunté si alguna vez se habían detenido a ver qué había detrás de la letra chiquitita de estos asteriscos que aparecen en los jabones antibacterianos que nos venden en las góndolas. ¿Quieren saber qué? ¿Les gustaría saber qué dice la letra chiquitita? Fíjense, se las voy a mostrar. Fíjense el Protex. 99% de las bacterias se elimina, 99,9%. Pero cuando uno ve el asterisco, y esto es de la página oficial, esta es de anoche de la página de Colgate, del Protex. Fíjense, el asterisco de 99% de las bacterias dice, bacterias testeadas en el jabón en barra, Escherichia coli, una sola. Y en el jabón es líquido de la Serratia marcescens y la Escherichia coli. El Protex 12, que potenció su efecto de acción en 12 horas, otra vez aparece el asterisco. ¿Qué nos dice? Lo mismo. Fíjense en el Lifebuoy, aparece como el mejor protección antibacterial de la página oficial. Asterisco, ¿qué dice el asterisco? Comparado con un jabón sin ingrediente contra bacterias, vale decir que compararon un jabón antibacterial con un jabón de tocador. Fíjense lo que dice en el asterisco simple y el asterisco doble. Prueba estándar realizada sobre un solo germen, la Escherichia coli. Y fíjense este segundo, contiene 10 veces más ingredientes de cuidado de la piel. Vale decir que no lo compararon con otro jabón antibacterial, hicieron un estudio, sino que simplemente con un mismo jabón de esa empresa. Y fíjense esto que me parece realmente grave. Cuando vemos el clorhexilenol en el Espadol, recomendado por la Sociedad de Medicina de la Argentina, fíjense lo que dice. Cuando uno va al asterisco de antibacterial, aparece no solamente el clorhexilenol, sino que dice producto sin acción terapéutica. Vale decir que estamos en la Argentina recomendando un producto que no tiene acción terapéutica. Bueno, ahora sí terminé. Yo les agradezco infinitamente y estoy abierto a las preguntas que ustedes quieran formular, recordando que todo lo que les mostré es episteme, no hay doxa en esto. Todo lo que ustedes quieran preguntarme pueden mandarme un mail, pueden entrar a la página de Facebook donde van a encontrar todas las charlas, incluida esta que las voy a subir ahora cuando llegue a casa, o pueden entrar a SlideShare y encontrar todo lo que yo les dije, ampliado obviamente. Así que al moderador del chat le dejo para que las preguntas que quieran hacer las pueda responder. Bueno, doctor, muy clara su exposición. Si le parece, abrimos entonces un espacio de unos minutitos de manera que vayan entrando la pregunta y a medida justamente que vayan entrando yo se las voy efectuando a usted. Con todo gusto. Bueno, entonces quienes lo deseen vayan haciendo por favor las preguntas por el chat de la sala, por favor.
Guido, ¿se escucha lo que estoy diciendo? Sí, sí, perfecto, doctor. Eh, no, yo quiero simplemente, seguramente muchos se van a sorprender porque es común que pues, sigan viendo en alguna guardia que algún médico todavía sigue tirándole, usando esta palabra, tirándole, echándole o colocándole agua oxigenada o iodopovidona a una herida. Eso no es correcto, por más que le digan que está bien, eso no es correcto. Lo mismo que no es correcto aplicar un anestésico por dentro de una herida, lo mismo que no es correcto hacerle el anestésico y hacer la incisión inmediatamente, lo mismo que no es correcto aplicar el antiséptico y poner el campo o lienzo quirúrgico y que se moje porque perdió la esterilidad. Bueno, son todas pequeñas cosas que yo les aseguro que a partir de que ahora ustedes al menos las conocieron, las escucharon, yo lo que le pido es que vayan a ver la práctica diaria, la praxis que todos los días van a ver que se hace en un consultorio, en una guardia, y van a ver que van a encontrar muchas de estas cosas. Les pido además que cuando lleguen a su casa, si tienen alguno de estos productos, como es el agua oxigenada, como es la iodopovidona, como es un jabón como los que nombré, el Lifebuoy, el Protex, cualquiera de ellos, que se fijen qué compuestos tienen, qué dice la letra chica, ese asterisquito que aparece, y van a ver, se van a sorprender de las cosas que van a encontrar en el día a día. Esta es la intención de este webinario y de todo lo que yo les acabo de decir. Doctor, ahí entró una pregunta de Sofía Fursi. Ajá, Ella dice, ¿cómo sí. sería el correcto manejo de una herida debido a que lo que nos han enseñado no es correcto? Bien, bien, Sofía, bien. Sofía, hay un artículo que con todo gusto si me pasás tu correo electrónico yo te lo voy a pasar, es del año 2008, que está publicado en Intramed, donde se hace una revisión sistemática de la literatura de cómo tratar una herida. Lo que se hace ahí y que hay también una revisión sistemática en Cochrane, donde se compara el lavado de una herida con solución fisiológica, que es lo que yo personalmente hago, utilizo suero salino el 9 por 1000, vale decir el sachet de solución salina estéril, pero decía, en este trabajo de la Sociedad de Medicina Familiar y que la revisión Cochrane lo vuelve a remarcar, para la limpieza por arrastre mecánico y luego de haber sido anestesiado, y remarco esto porque es muy frecuente ver cómo a los pacientes los hacen gritar limpiándole por arrastre con una gasa la herida, primero lo que hay que hacer es pasar la antisepsia de la piel sana con un antiséptico adecuado, no sobre la herida, hacer un bloqueo de campo de toda la herida traumática, y luego de que está anestesiado por bloqueo de campo y que sé que no le va a doler, hacer el arrastre mecánico con solución salina estéril, solución fisiológica, y en este trabajo que le digo, estos dos trabajos, tanto de medicina familiar como de la revisión Cochrane, ellos vieron que el uso del agua corriente, del agua de la canilla o del agua hervida, es exactamente igual que la solución salina. Yo recomiendo utilizar solución salina para hacer el arrastre mecánico de una herida, pero insisto, previamente a haberla anestesiado. No hagan esto, que uno lo ve lamentablemente hacer sufrir a un paciente queriendo hacerle la limpieza primero hasta con un cepillo de cerda fina y después anestesiarlo. Primero lo anestesio por la piel circundante, que le echo la antisepsia, y después lo limpio por arrastre mecánico, y después ya con unas pinzas voy a retirar elementos como pueden ser vidrio, pasto, sangre, tierra, todo aquello que tenga que retirar o debridar con un bisturí de tejidos muertos. Espero, Sofía, que haya quedado más o menos claro, y si no fui claro y no se comprendió, la repregunta la escucha. Doctor, otra pregunta. Jacqueline Honstein le pregunta, ¿Sí? ¿qué podemos utilizar si llega un paciente con una mordida de perro o una herida cualquiera sea? ¿Qué es lo que más recomienda? Bien. Lo que recomiendo es, bueno, la mordedura de perro, mordedura de un animal, ser humano, gato, caballo, deben ser tratadas de una manera diferente, no en cuanto a cómo la voy a actuar de inicio. De inicio todas las heridas se tratan exactamente igual, vale decir, hago la antisepsia de la piel circundante, hago la anestesia si es que considero que necesito una limpieza, y más aún si considero que voy a tener que cerrarla, pero la diferencia en que en las mordeduras de
gato, de animal, de ser humano, requieren un tratamiento con antibióticos, sobre todo por la Pasteurella multicida, porque tienen un riesgo de infección mucho mayor que una herida que podríamos considerarla limpia. Yo insisto, cualquier herida debe ser tratada de la misma manera en su primera etapa. Antisepsia de la piel sana, limpieza mecánica por arge mecánico con solución salina estéril, debridamiento si es necesario una vez anestesiado con bisturí o con tijera de todos los tejidos muertos, y si se puede suturar se sutura, si no es conveniente suturarla no se sutura, si se sutura por una cuestión estética y una herida que uno presupone que puede infectarse, se afrontan dejando espacios los bordes de las heridas por si supura, y eso es todo lo que hay que hacer como abordaje para las heridas. Otra pregunta, doctor. Clever Mascotti le pregunta, ¿qué producto recomienda para el lavado de mano prequirúrgico, teniendo no solamente poder antiséptico y poder residual, sino también para el cuidado de la piel, dado que el uso en el personal a veces es continuo como en la instrumentadoras? Perfecto, Clever, es una muy buena pregunta. Indudablemente el mejor producto que hay hoy para el lavado de manos desde el punto de vista de su espectro de acción y su poder residual es la clorexidina, en solución jabonosa al 4%. Sí es cierto que esta clorexidina es bastante alergénica y es muy común encontrar reacciones alérgicas en la piel del paciente, o mejor dicho, del instrumentador quirúrgico, instrumentadora quirúrgica o de los médicos. Ante esta posibilidad podemos utilizar la solución jabonosa de iodopovidona, que tiene un poco menos de espectro, es decir, es buena, la clorexidina es mejor, pero la solución jabonosa al 5% de iodopovidona es un muy buen antiséptico por lavado de las manos. Y la otra opción, si la tienen a disposición, es la utilización del Avagard, que es una mezcla de alcohol etílico al 1% con clorexidina, gluconato al 61%, donde se realiza un lavado en seco de las manos con 3PAM, deja las manos muy suavecitas. A mí en lo personal no me gusta mucho porque deja las manos como si estuviesen con crema, y lo cual para ponerse el guante lo dificulta, pero créanme que protege mucho las manos de lo que es toda la sequedad de las manos, que es lo que nos lleva a la clorexidina, que sería el mejor antiséptico para las manos. Entonces, resumiendo, Clever, el mejor, la clorexidina solución jabonosa al 4%. Si esto irrita, reseca o produce alergia, solución de iodopovidona jabonosa al 5%. Opción alternativa a esto, la solución que mezcla clorexidina 61 con alcohol etílico al 1%, nombre comercial del laboratorio 3M, Avagard. El doctor Guillermo Kess le hace dos preguntas. La primera es, ¿por qué el ANMAT no replica lo que publica la FDA o permite seguir 2 años para retirar el producto? Es una muy buena pregunta, Guillermo. Cuando yo en el 2013 veía que la FDA había comenzado a poner en la mira al triclosan y al triclocarban, uno fue para atrás y se dio cuenta que hacía ya muchos años que varios organismos y entidades ambientalistas ya venían criticándola. Yo estoy seguro que la FDA sabía fehacientemente en el año 2013 que el triclocarban y el triclosan eran tóxicos, que eran sustancias que no debían utilizarse. Yo creo que el poder que tienen las industrias farmacéuticas y farmacológicas fue tanto que consensuaron, negociaron con la FDA para que les diera 2 años de gracia, o mejor dicho 3, porque fue en septiembre del 2016, 3 años de gracia para ir cambiando los productos. Esto es una expresión personal, es subjetiva, es opinión mía, esto sí es doxa, no es episteme, es doxa, no lo puedo probar, pero yo creo que lo que ha pasado en la Argentina es que lo que en Estados Unidos de América se no se pudo vender, no es casualidad que desde el 2011, 2010, 2012, 2013 se haya implantado en Argentina, y que la ANMAT, en vez de decir los borro,
haya negociado de alguna manera, no digo que haya hecho un negociado, pero sí que haya negociado con las industrias multinacionales, en este caso que facturan muchos, pero muchos millones de pesos, de haberle dado 2 años de gracia para seguir manteniendo los productos. A mí no me cabe duda, y esto es personal, insisto, no lo puedo comprobar, que ha pasado esto. Y como estoy seguro que dentro de poco tiempo la FDA va a prohibir el clorhexilenol, y el Espadol tendrá que mudar su fórmula, estoy convencido que en ese momento, cuando la FDA diga que lo prohíbe, la ANMAT en Argentina va a permitir que se siga utilizando. Guillermo, a tu pregunta, yo creo que esto son intereses comerciales, intereses de empresas laboratoriales con mucho poder, donde se manejan millones y millones de dólares, y yo creo que pasa por ahí. No tengo otra explicación de por qué, si la FDA lo prohíbe, la ANMAT no lo prohíba. Realmente no tiene ninguna otra explicación, no le puedo encontrar otra explicación. Esa es tu primera pregunta. ¿Y la segunda? La segunda pregunta del doctor Kers es si es correcto que luego de una cesárea, a las 24 horas, pueda bañarse y lavarse la herida con jabón neutro, sea el blanco de lavar la ropa. Sí, en general, yo en lo personal le digo a los pacientes que después de una cirugía, cualquiera sea ella, dejen la herida lo más seca posible. Eh, es más, en lo personal, yo el primer día no descubro la herida, la descubro recién a las 48 horas, salvo que el paciente haga fiebre, si la herida el paciente no le duele y está bien, yo la descubro a las 48 horas. Le digo al paciente que si se quiere bañar lo puede hacer con un jabón común. Yo en general le digo a los pacientes que utilicen jabón de lavar la ropa, el jabón más jabón, el que no tiene perfume, no tiene tocador, no tiene antiséptico, no tiene desodorante, y que se moje con total tranquilidad. Yo lo hago a las 48 horas, pero bueno, a las 24 horas no es ningún problema, sobre todo porque el hecho de bañarse psicológicamente para un paciente tiene dos efectos. Uno, que es como volver a su vida cotidiana, y la otra porque un buen baño bajo la ducha tibio, o inclusive en una bañera de inmersión, es muy relajante para el paciente que ha pasado por un estrés y está todo contracturado. Yo no utilizo jabones antibacterianos, utilizo, insisto, jabón común, jabón de lavar la ropa, el que menos productos agregados tenga. Otra pregunta, doctor, de Aillín Antonella Velázquez. Ella le consulta si hay algún estudio sobre el uso de iodopovidona en el trabajo de parto periodo expulsivo. Seguramente lo hay. Yo leía hace poco un trabajo sobre la clorhexidina versus otras sustancias en el trabajo de parto. No encontraron grandes diferencias. Ahora, a la pregunta concreta, no es mi especialidad, yo realmente no lo tengo. Sí, les puedo decir que como cirujano, cuando voy a hacer una histerectomía, ya sea por vía abdominal o sea por vía vaginal, sí hago una muy buena antisepsia de la cúpula vaginal con solución jabonosa primero, y con solución al 10% de iodopovidona antes de hacer la histerectomía. Pero realmente yo no conozco, no tengo para ofrecer en este momento, pero sí, con todo gusto puedo buscar lo que me estás pidiendo. No, la respuesta es no, yo no los conozco. Otra pregunta, doctor, de Paula de Rossi. En su experiencia profesional, ¿por qué considera que no se pueden desanquilosar estas malas prácticas, habiendo tanta difusión, consenso, congresos y respaldo científico al respecto? Es realmente una buena pregunta, ¿no? Porque hay evidencia científica, está comprobado, está demostrado. Realmente, por un lado, yo entiendo a algunos médicos que son grandes ya, que han hecho de esto una práctica cotidiana, que a ellos les cueste mucho cambiarlo. Lo que a mí me llama la atención es que en médicos jóvenes, en docentes jóvenes, sigan
repitiendo lo mismo. La escuela de enfermería sigue enseñándole a muchos enfermeros a hacer, cuando destapan una herida, a pasarle iodopovidona a la herida que está sequita. Y por más que uno les ha demostrado y le ha llevado de literatura, bibliografía, diciéndole que eso no sirve para nada, que no hace ni mal ni bien, lo siguen haciendo. Realmente, ¿por qué no se cambia o no se muda? La verdad, es algo que cuesta creer. Aquí sí que, a diferencia de lo que preguntaba el doctor Kurtz, no creo que haya intereses de tipo económico, porque aquí no podría pensar en eso. Yo creo que pasa un poco por esto que decía al principio sobre las ideas previas y los preconceptos de cómo uno se acostumbra y lo sigue haciendo casi inconscientemente. Así como uno ve que se pide un ambú, o le coloca en vez de un collar cervical un collar de Filadelfia, o pide la Sabora, o compra una Gillette, o compra un chicle. Creo que por inercia, por usos y costumbres, hay gente que sigue pidiendo Pervinox, que sigue utilizando silocaína, pese a que es lidocaína marca la que les guste, pese a que el iodopovidona es de un laboratorio, es de un genérico. Realmente creo que es por inercia, no creo que haya maldad, no haya otro interés, pero realmente cuesta creer, porque todos lo sabemos, en los congresos, como bien lo estás marcando, se dice, se ha demostrado, hay evidencia, hay revisiones sistemáticas en Cochrane, y sin embargo se sigue haciendo. Es llamativo, por eso es que cuando a mí me dijeron elegir un tema para este web, me pareció interesante contarles todo esto, porque es una manera de tratar de que todo lo que es doxa sea mudado, cambiado, revertido a una epistemia. Pero respondiendo concretamente, creo que es por uso y costumbres, creo que es por esto de las ideas previas, de estos errores conceptuales. No lo hacemos por maldad y lo hacemos por error. Ahora bien, cuando sí se sigue utilizando una sustancia sobre una herida, se sigue haciendo algo que yo he visto, como es el lavado continuo de una articulación con solución de iodopovidona, ahí yo creo que estamos ante una mala praxis. Estamos ante una situación que debería ser hablada, explicada y criticada, cuestionada, porque eso ya entramos en un terreno de donde es mala praxis. Franco le consulta, para sacar los puntos de una herida, ¿se pone povidona? Y antes de que la conteste, yo ya les digo, les voy dejando el link por el chat para los que quieran ya pueden ir entrando a contestar la breve encuesta. Así que lo dejo con la pregunta, doctor. Para los puntos de una herida, ¿se pone povidona? Sí, la sé, es una pregunta muy común. Franco, si uno saca adecuadamente los hilos de una herida quirúrgica, nunca debería pasar el hilo que está afuera de la piel por dentro de la herida. Lo repito, Franco. Independientemente de si fue un punto simple o fue un punto de Donati, después podemos dar una charla sobre puntos y de suturas, no hay ningún problema. Pero los puntos se hacen de tal forma que cuando uno corta el chicote, el puntito, lo que va a salir por dentro del interior de la piel del paciente es hilo que no estaba fuera de la herida. Vale decir que no voy a contaminar, entre comillas, a la herida. Por ende, el pasarle iodopovidona a los hilos antes de sacarlos no es necesario si yo voy a hacer el retiro de los puntos con la técnica adecuada. Ahora, si lo vas a hacer mal, por más que le pongas iodopovidona, clorexidina, esto primero que no lo va a lograr, y segundo que vas a estar metiendo un antiséptico en una herida que no se justifica. Entonces, mi sugerencia es no ponerle nada, ningún antiséptico, pero sí utilizar la técnica correcta para sacar un punto. Aquí, obviamente, seguramente te estarás enterando que hay una técnica adecuada para el retiro de los puntos, ¿sí? Espero, Franco, que la respuesta haya sido clara y te haya despejado esa duda. Así, pues bueno, de nada, veo que dice gracias muy claro. Gracias, Franco, gracias a vos.